Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Proseguimos con el ciclo del azufre. El ciclo del azufre, normalmente la mayor parte del azufre del planeta se encuentra en sedimentos y en rocas en forma de minerales de sulfato, es decir, en el yeso o en el sulfato cálcico, y en minerales también de sulfuro, como es por ejemplo el caso de la pirita. Si bien es verdad que el mar constituye el mayor consorcio de azufre en forma de sulfato inorgánico, el sulfuro de hidrógeno se forma por una reducción normalmente de tipo bacteriano del sulfato o por las emisiones geoquímicas. De manera que vamos a ir viendo ese ciclo del azufre en forma aerobia y en forma anaerobia, en forma oxigenada o en forma no oxigenada. Cuando tenemos oxígeno, en principio lo que vamos a encontrar es que hay una parte que es el ácido sulfídrico, es decir, el H2S, que se encuentra fijado en forma de azufre por los quimiolitótrofos en esa oxidación y pueden producir, por tanto, el SO4 2-. Esto acaba haciendo que en muchos casos el sulfato sea asimilado con grupos en proteínas de forma sulfatada, como era el caso, por ejemplo, de la cisteína, y la desulfatación lo vuelve a llevar al proceso del H2S para poder ser eliminado por muchos organismos. Eso sería, por ejemplo, lo que nos ocurre a los animales en general. Sin embargo, en la parte más anaerobia vemos que ese H2S en la parte anaerobia, sin embargo, vamos a encontrar que ese proceso del SO4 2- no pasa por una asimilación de sulfato solamente, sino que también puede llevarse como una sulfatorreducción directamente hasta el H2S. Por otra parte, también evidentemente puede dar una asimilación de sulfato produciendo esos grupos de proteínas y una desulfatación posterior que le llevará a producir el H2S nuevamente. Y por otra parte, en la parte anaerobia, como siempre, va a encontrarse el ciclo inverso, es decir, podemos encontrarnos ese H2S fijado. Podemos encontrarnos el H2S fijado por algunas bacterias que van a permitir que se fije ese azufre directamente y se transforme desde el grupo del azufre en grado 0 hasta el SO4 2-. Y esto se puede hacer directamente prácticamente o se puede hacer a través de una sulfatorreducción. Esto se puede hacer directamente o a través de una sulfuración desde el azufre hasta el SO4 2-. También es verdad que desde el azufre de nivel S0 podemos producir una disproporcionación o una sulfatorreducción que nos lleven desde ese compuesto hasta el H2S. Esto es una de las formas de mantener continuamente, como digo, el ciclo de nutrientes o el ciclo del propio elemento en todas esas partes y en todos los organismos vivos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis,
Nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.